El bendiga y le guarde. Continuamos con nuestro curso de el Pentateuco. Hoy vamos a hablar sobre Abraham, el llamado, la promesa, y vamos a hablar también sobre el tema del pacto abrahámico, un pacto bastante importante. Veamos cómo empieza esto. En Génesis 1:11, del 1 al 11, puede verse como prólogo para el plan de salvación de Dios. En Génesis 12, Dios bosqueja su plan. La salvación vendría a través de los descendientes de Abraham. Génesis 12 y 15 registran los desafíos que Abraham enfrentó al asentarse a la tierra prometida. En el capítulo 15, Dios cortó su pacto con Abraham y su descendiente. El término cortar se originó en la práctica de dividir en dos animales expiatorios para sellar el pacto. Las declaraciones de Génesis 12 y 15 serían citadas más tarde en las declaraciones más importantes del Evangelio del apóstol Pablo, en Hechos 3:25 y Romanos 4:18. Así que veamos un poquito sobre Abraham. El Antiguo Testamento parece indicar que Abraham vivió alrededor del 2000 a.C., lo que coincide aproximadamente con un periodo de transición y movimientos de personas a lo largo de la mayor parte del Medio Oriente antiguo. Abraham vivió de Ur de los Caldeos, que la mayoría de los eruditos consideran que fue la ciudad antigua de Ur, próxima al Golfo Pérsico. Excavaciones del sitio han revelado que las personas conocidas como los sumerios tenían una cultura altamente desarrollada. La descripción bíblica de la casa de Abraham cuadra con los nómadas pastorales del antiguo cercano oriente. Sin embargo, el mundo de Abraham era en realidad bastante diferente a los beduinos del cercano oriente de siglos recientes, los que muchas personas asocian erróneamente con los patriarcas bíblicos. Abraham probablemente era más rico, más conocedor del mundo y más letrado. Él trataba con más pueblos urbanos que los beduinos del pasado reciente. Abraham tenía más de 300 personas trabajando para él. Esos hombres le acompañaron más tarde a la batalla para rescatar a Lot, ¿no? Y él viajaba con grandes rebaños y se establecía por periodos de tiempo fuera de las ciudades y negociaba convenios con los líderes de la ciudad. La promesa de Dios a Abraham. Génesis 12 describe el llamado de Dios a Abraham de romper con su procedencia, dejar a su familia extendida y mudarse a un lugar nuevo donde Dios lo usaría. En ese tiempo, Dios le hizo una promesa a Abraham diciendo que Abraham llegaría a ser una gran nación y serían benditas en ti todas las familias de la tierra. Énfasis en todas las familias de la tierra. Esta promesa, cuando se cumpliera, sería llamado el Evangelio, la buena nueva de salvación del castigo de la muerte eterna decretada por Dios. Pablo indica esto en Gálatas 3:8, afirmando que las escrituras, Génesis 12:3, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La bendición de Génesis se refiere a Dios facilitando sus buenos propósitos en la vida de las personas eh, que le correspondan, ¿no? Su plan proveyó respuesta al problema del pecado a través del libertador que él enviaría a revertir la maldición o juicio sobre el pecado. A través de la descendencia de Abraham, Dios restauraría la comunión y daría vida eterna a todos los que se arrepienten y le aceptarán por fe. El mensaje del relato de Abraham empezó en Génesis 12, y es que Dios desea que todas las personas sean benditas, bendecidas, ¿no? Y que los creyentes testifiquen a todos del ofrecimiento de Dios de esta relación eterna. La promesa de Abraham incluye tres elementos: la semilla, la tierra y la bendición de todas las naciones. Dios necesitaba un pueblo creyente, una nación que fuese el lugar de nacimiento de el Salvador prometido. Voy a hacer una pausa en la presentación y quiero sus opiniones sobre un pasaje de la Biblia. Está en Gálatas, Gálatas, creo que 6, de 6, hermano.
Luego nos sorprende. Una de estas, programa más. Aquí creo que es el 16. Ah, aquí está. En Gálatas 6:16 dice, y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, sobre el Israel de Dios. Les pregunto a ustedes, cuando Pablo habla sobre el Israel de Dios acá, ¿se refiere a la iglesia o se refiere al Israel étnico? Ya que hemos tenido una semana bastante interesante con todo este tema de Israel y la profecía, ¿no? Pero hay una pregunta bastante interesante, Gálatas 6:16. Cuando Pablo habla del Israel de Dios, ¿se refiere a la iglesia o se refiere al Israel étnico? ¿Qué opinan? Me gustaría que cada uno de sus sí, usted diga iglesia o el Israel étnico, solamente eso. El hermano Anthony dice que es la iglesia. Técnicamente esa es la respuesta, la iglesia. ¿Qué más, qué piensan los demás? Galat, Israel, hermana Glenda dice que es Israel étnico. Hermana Marixa, ¿qué opina? Y hermano José. ¿Se refiere a la iglesia o se refiere al Israel étnico? Ya, lo vamos a dejarlo para después. Ese tema para más adelante. Está bien, a ver, étnico. Bien, la promesa de Dios a Abraham incluye tres elementos: de la semilla, la tierra y la bendición de todas las naciones. Yo necesitaba un pueblo, ¿no? Desafíos para la promesa. Aquí otro mensaje técnico. Ok. Hay uno, dos, tres, técnico, hermano Anthony, de la iglesia. Abraham experimentó la prueba de la hambruna, la tierra prometida, a la que Dios le había llamado. Experimentó una sequía y no pudo alimentar a Abraham. Él tomó la dirección humanamente lógica de ir a Egipto, la religión agrícola del antiguo mundo. Sin embargo, anticipando que el faraón desearía a Sarai para su harén y temiendo que el faraón lo matara para obtenerla, bueno, Abraham decidió decir que era su hermana, una mentira media, porque sabemos que Sarai era media hermana de Abraham. De esta manera, él respondió al miedo con el engaño. Depender de recursos humanos más que de Dios refleja la respuesta típica de Israel a través de la historia y de todas las personas. Hay un conflicto con Lot. El segundo desafío que enfrentó Abraham fue el de la disputa entre sus pastores y los de Lot. El conflicto resultó en la separación de las familias y Abraham, al responder con humildad y generosidad, le dio a Lot de elegir el primer lugar para establecerse. Y la elección de Lot de la tierra fértil de su amigo Gomorra le trajo problemas. No siempre lo fértil y lo próspero es lo que es lo mejor, no siempre eso es lo mejor. El rapto de Lot, el tercer desafío que Abraham vino cuando Lot y su familia fueron llevados cautivos con otros a Sodoma y Gomorra durante una batalla. Abraham llegó su vida para salvarlo, confiando en el Señor. Cuando regresaba, Melquisedec, de quien nada se sabe, excepto que era un rey de Canaán y un sacerdote de Dios, se encontró con él y le bendijo. Aquí la idea de la bendición es probablemente una oración en la que Dios proféticamente elaboró planes que él tenía para Abraham y bueno, su continua capacitación para que éste tenga una vida fructífera. Abraham le pagó un diezmo, que es la 10ª parte de todo, a Melquisedec, como si se lo estuviera dando al Señor. Al hacerlo, él le atribuyó el crédito a Dios por la victoria y mostró su gratitud y adoración. Y aquí entra el pacto, la esencia del pacto. Cuando Abraham pregunta a Dios cómo se cumpliría la promesa, que la promesa es un pacto, en vista del hecho de que él no tenía heredero, el Señor hizo un pacto con él. Un pacto es un acuerdo en dos partes, entre dos partes. Con el tema del pacto, yo tengo la posición que el ser humano no puede hacer pactos con Dios. El hombre puede hacer votos, compromisos, pero pactos no. Yo creo que los pactos los inicia Dios, o por lo menos así
Lo veo en la Biblia. A veces en la iglesia está la frase común, hagamos un pacto con Dios o haga un pacto con Dios. Y para que haya un pacto real con Dios, pues Dios tiene que estar de acuerdo, mostrar su aceptación y todo. Y en los pactos de la Biblia, Dios siempre inicia los pactos. Yo prefiero decir, en vez de pacto, haga un compromiso con Dios, haga un voto. Pero pacto, por lo menos no creo que uno pueda hacer un pacto con Dios. Esos documentos antiguos revelados en el cercano oriente muestran tres tipos básicos de pactos que eran usados en ese tiempo. Uno era una declaración soberana por una persona en el poder sin ninguna condición dada, tal como una cesión real de terreno. Este era el tipo de pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Dios pactó con Noé que nunca destruiría la tierra con ninguna inundación, ¿no? Entonces, Noé no le dio nada, tampoco tenía nada que ofrecerle. Sencillamente Dios vino y yo hago un pacto con la humanidad y el pacto es este. Esto se va a hacer. Ese es el primer tipo de pacto. El segundo pacto era el trato de paridad o un acuerdo entre dos partes. Abraham realizó semejante pacto con Abimelech, Génesis 21. El pacto más importante para entender el Antiguo Testamento es el trato del señor feudal vasallo. En tal pacto, un rey poderoso ofrecía una relación condicional a un vasallo en potencia. O bien, el rey poderoso había vencido a un rey más débil o había librado al rey más débil de un tercer rey. El rey poderoso, que es el señor feudal, declaraba luego las condiciones de las nuevas relaciones con el rey que él había ayudado, que es el vasallo. Básicamente, el señor feudal prometía seguridad al vasallo como miembro de su reino. A cambio, él demandaba impuesto, lealtad completo. Incluía que el vasallo enviara tropas cuando el señor feudal los necesitara. El señor feudal vasallo es el tipo de pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. También es el que mejor interpreta su pacto con Abraham. Los cristianos no están simplemente en un pacto de hermano de sangre con Dios. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus vasallos. Nosotros no podemos demandar nada a Dios, pero somos amados por Él. El pacto con Abraham era la forma de Dios poner por escrito sus promesas a Abraham. Garantizaba sus promesas de modo que Abraham estaba confiado de que éstas se cumplirían. También especificaba que la respuesta esperaba de Abraham y su descendiente. Esto nos lleva a un tema muy importante en la hermenéutica de los pactos. Les pregunto yo, ¿son los pactos de Dios, que vamos a verlo más adelante, incondicionales o condicionales? En pacto también podemos incluir la palabra promesa. Promesa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los pactos y las promesas de Dios son condicionales o son incondicionales? Condicionales a la obediencia del hombre de Dios. Amén. ¿Qué dicen los demás? ¿Condicional o incondicional? Maglende, Manuel José, Manuel Marixa. Mire, lo complicado de este tema es que hay ciertas cosas que sí son condicionales. Hermana Glenda dice que es incondicional. Ah, si nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio, número, creo que es Deuteronomio 32, en el camino de la bendición, la maldición, Dios establece las cosas claras. Ustedes van a estar bien, yo los voy a guardar, yo los voy a proteger, pero si me obedecen. Si no me obedecen, les va a venir esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, a eso llamamos una promesa condicional. Está condicionada la manera en que el pueblo responda a Dios. Ahora, hay ciertos pactos y ciertas promesas del Señor
que sí son incondicionales. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, que no iba a destruir la tierra nuevamente con agua, eso es incondicional. Independientemente el hombre haga bien o haga mal, eso es totalmente incondicional, porque bueno, la tierra y el juicio que viene no va a ser con agua, va a ser con fuego. Entonces, hay un cierto debate con el tema del pacto abrahámico, de que si el pacto abrahámico que incluye en tierra, incluye en la semilla, bendición a las naciones, el debate es este, ¿el pacto abrahámico fue condicionado, condicional o incondicional? O parte fue condicional o parte fue incondicional, porque el debate es la tierra. Dios prometió a Abraham y su descendencia la tierra. ¿Esa promesa es condicional o es incondicional? Um, un sector de la iglesia dice que fue condicional y efectivamente Israel tuvo la tierra de Canaán y la perdió. Y después que la pierden, después del cautiverio babilónico, no la vuelven a recuperar en un aspecto soberano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Israel regresa de Babilonia, no son dueños de la tierra. Medo-Persa era el imperio soberano en ese tiempo, entonces se les permite trabajar y todo, pero no es que tengan soberanía total. Medo-Persa cae y vuelve a Roma. Israel sigue sin ser dueño de su tierra, no son soberanos en su tierra. Y cuando viene la esperanza mesiánica, ellos esperan pues que se les diera soberanía sobre su tierra y se rompiera el yugo de, de Roma. Ahora, en el año 70, cuando el emperador Tito destruye Jerusalén, ellos pierden la tierra ya en su totalidad. Y bueno, luego hay un sector en la historia donde ellos vuelven, pero luego son tirados de nuevo, y en el año 1940 vuelven a la tierra de Israel. Entonces ahí está el debate en todo esto. Eh, esa promesa de la tierra física, de Dios a Abraham y su descendencia, ya hablando de una descendencia étnica, ¿sigue vigente esa promesa? Bueno, los que dicen que no es vigente, que fue algo condicional y se les dio una tierra efectivamente, pero ellos apostataron y lo perdieron, bueno, son el grupo de personas que mayormente no creen en un plan para Israel, un plan futuro, porque si fue condicional y lo perdieron, Dios no está obligado a incumplirlo. Ahora, los que creen que esa promesa y ese pacto es incondicional, bueno, son el tipo de personas que creen que esa tierra le pertenece a Israel, ¿no? Ahí para que entiendan un poquito en el aspecto teológico, porque los creyentes, del lado un poquito sionista, apoyamos tanto a Israel, que esa tierra es de Israel, y bueno, en 1940, cuando Israel regresa, todo el mundo, el pacto abrahámico, la promesa de Dios se cumplió y la tierra está regresando a sus dueños porque Dios se lo prometió y Tierra Santa es promesa de Dios para Israel. Bueno, todo eso, hermano, es un debate teológico en si la promesa es vigente o no es vigente. Como ustedes ya escucharon en la transmisión que hicimos al Dios, nosotros creemos, me voy a adelantar un poco al tema de la clase, que sí, hay una promesa que implica la tierra para Israel, pero antes que implique tierra, tiene que implicar restauración espiritual, que Israel necesita restauración espiritual. Por eso cuando la gente dice, no, que miren que las profecías se están cumpliendo, que esto de que Israel regresó en el 1940 fue el cumplimiento de Ezequiel. Aquí varias gente en Bolivia, varios amigos míos cercanos que yo aprecio mucho, estaban diciendo eso. Eso, bueno, eso sería tema para otro lado de la clase, pero sí, también hay promesas para él, hermano Antonio, que no va a ser el tema de la clase, pero también hay promesas ese tipo de gente. Dios hizo promesas con ellos. Volviendo al punto, la gente o mis amistades aquí cercanas, mire, cuando la gente hace ese tipo de comentarios, honestamente yo no digo nada, yo me quedo callado, yo los dejo a ellos hablar, porque tienen este tema de Israel bien, bien, con bastante celo. Entonces, si uno dice algo diferente, pues se lo toman a mal y valoro más la amistad que tengo con ellos
que podemos discutir por este tipo de cosas. La cuestión es que para que las promesas de Ezequiel y todo eso se cumpla, tiene que haber un corazón nuevo y ellos tienen que recibir al Espíritu. Entonces están enfocados tanto en la tierra, que yo por lo menos yo creo que sí es parte del cumplimiento de las promesas de Dios, pero yo veo por lo menos primero y Dios está más interesado en una restauración espiritual y ya después de eso, ya que venga ya lo demás. Entonces ahí es donde uno se da cuenta un poquito como que, mire, todo es teología, hermano, honestamente. Todas las discusiones, pleitos, todo lo que nosotros digamos o hagamos tiene que ver con teología. O sea, eso de que no, la teología, no, todos tenemos una teología y todos tenemos una hermenéutica. Yo prefiero conocerla como es el tema y conocer otras teologías para, bueno, entender un poquito el pensamiento de la gente. A ver, continuamos con esto, ya vamos a ir a ese tema de la tierra. A ver, ya, seguimos con esto. La revelación de Dios. Sí, es que, bueno, es que el tema es cómo se ha entendido esto a lo largo de los años, y como yo le estaba platicando al hermano Anthony, esto no lo vamos a cambiar de un día para otro, ni idea. Toda esta teología lleva desde el año desde que yo me convertí, 2011 para allá, entonces, para serles sincero, yo no espero que la gente cambie su manera de pensar o algo, por lo menos ahorita no. Por lo menos ya se lanzó la idea, algunos leído, algunos meditado, yo con eso me quedo tranquilo. Hay que tener paciencia con la gente, no cambie de un día para otro. Dice, Dios se reveló a sí mismo y su plan a Abraham de varias formas. Bueno, primeramente le habló, Dios continuó hablando con Abraham en ocasiones críticas, el progreso de su plan prometido. Dios también se comunicó de forma no específica. El Señor se apareció a Abraham para dar instrucciones. El Señor se comunicó con Abraham de tal forma que Faraón entendió que su pueblo estaba experimentando aflicción. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dios se refirió a las estrellas del cielo para inculcar a Abraham la certeza de la promesa. Y cuando Dios cortó o selló el pacto con Abraham, él exteriorizó su mensaje de su gracia soberana por medio de enviar lo que parecía ser una antorcha ardiente entre las partes del animal. Está en Génesis 15 más o menos. Entonces, el pacto. Otro modelo de la obra de Dios de los creyentes es visto en su revelación y aclaración progresiva de su plan para Abraham. También es visto en su relación con Abraham en Génesis 17. Dios reafirmó que los descendientes de Abraham pactarían con Dios, un pacto con la señal de la circuncisión. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara. Este cambio de nombre refleja su cambio de destino y de señorío y muchas cosas. La palabra de Dios recibida y obedecida, especialmente a través de pruebas y aflicciones, espiritualmente transforma al creyente a la imagen de Dios. Finalmente, el Señor especificó que dentro de un año Sara tendría un hijo llamado Isaac. Yo creo que si llego a tener un hijo le voy a poner Isaac. La circuncisión era una señal física requerida por Dios que expresaba el compromiso hacia él e identificación con el pacto que él había hecho con su pueblo, ¿no? Dios no requiere una señal física para el nuevo pacto, sino una vida de fe y compromiso. Dios desea que el corazón de su pueblo esté circuncidado y el nuevo pacto llama el bautismo en agua un testimonio externo de arrepentimiento y bueno, que estamos vivos para Cristo. La obra de Dios en los creyentes contrasta grandemente con la vida de los no creyentes. Aquellos que le responden al arrepentimiento, fe y obediencia, experimentan una intimidad de pacto análoga al esposo y al esposo. Aquellos que no conocen al Señor no pueden imaginar tal relación debido a la relación íntima de pacto que Dios estableció con Abraham. Él le contó a Abraham su plan de juzgar Sodoma y Gomorra. Él vino a Abraham como el ángel del Señor con otros dos ángeles. Abraham tuvo autorización para negociar con Dios por la vida de los inocentes en las dos ciudades. Hay algo bastante... Abraham es muy especial, el plan del Señor. Él afirmó una gran verdad acerca de Dios, de una pregunta, el juez de toda la tierra no lo ha de hacer lo que es justo. Al final solamente Lot y su hija se salvaron. El ya, pero todavía no en relación con el cumplimiento de la promesa de Génesis 20. Un principio bíblico importante referido con el ya, pero todavía no, que es parte de la forma que Dios creó el tiempo con la mirada hacia adelante
y el movimiento lineal hacia la historia. Muchas culturas ven el tiempo como moviéndose en ciclos sin sentido y sin fin, pero Dios revela su plan para la historia, que tuvo un comienzo y tendrá un fin. Él estableció un modelo de promesa y cumplimiento en la Biblia que da esperanza a un futuro a aquellos que le responden a él. En el proceso, Dios da a su pueblo una muestra o un depósito inicial de las bendiciones eternas. De esta manera, el cumplimiento de su promesa puede ser parcialmente experimentado ahora, pero la realización completa viene en el futuro. Ejemplo de esto es el cumplimiento parcial de Dios a las promesas de Abraham. A ver. Génesis demuestra que Dios cumple su palabra. Él cumple su promesa de dar a Abraham un hijo, ¿no? Ya conocemos un poquito la historia. Abraham, a ser visto como bendición para el mundo, cuando Abimelech dio un pacto con él, reconoció que Dios estaba con él. Cuando Sara falleció, Abraham cumplió un pedazo de la tierra con una cueva para su tumba. Dice en el capítulo 24, Dios dirigió al siervo Abraham a Rebeca cuando Abraham estaba buscando una esposa para Isaac. De esta manera comenzó la promesa a cumpliéndose. Abraham murió lleno de años y bendecido de parte de Dios en todo sentido. Él vio comienzo del cumplimiento de la promesa y el plan de salvación para el mundo. Él murió en la esperanza con gran testimonio. O sea, él no vio, por ejemplo, ver que en él iban a ser bendecidas todas las naciones. Nosotros vemos en la vida de Abraham ejemplo de lo que Dios desea que hagamos en nuestra vida. También aprendemos cómo deberíamos responder a las situaciones y a la palabra de Dios. Necesitamos mirar continuamente a Dios para que nos dirija y cumpla sus propósitos en nuestra vida. Él tiene grandes planes para nosotros y para todos los que respondan a Él. Necesitamos esperar desafíos, pruebas, Génesis y el resto del Pentateuco parecen enseñarnos que Dios obra en nuestra vida en el modelo de promesa, principio, problema y provisión. Dios usa los problemas para establecer sus principios en nuestro carácter, esperando con fe y obediencia y perseverancia antes de proveer el cumplimiento de la provisión de promesa. Debemos confiar en Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto que se han cumplido en Abraham? Bueno, la descendencia, el pueblo, y estamos en discusión ahorita con el tema de la tierra. Um, los que ven algo literal en todo esto, pues creen en una restauración literal de la tierra y todo esto, y los que no ven algo literal, entonces, pues no creen en nada de eso. Ahora, ¿el pacto abrahámico fue condicional o incondicional? Les voy a mostrar ahorita dos videos. Cada uno van a tardar como sus 6 minutos más o menos, así que quiero que presten mucha atención. Estos dos videos vienen de un curso que se llama Problemas de Interpretación Bíblica. ¿Por qué los cristianos difieren sobre el fin de los tiempos? Y esta es una muy buena pregunta que creo que todos nos deberíamos de hacer. ¿Por qué los cristianos tenemos tantas diferencias con respecto al fin de los tiempos? ¿Por qué no creemos todos en el rapto? ¿Por qué no todos creemos en la restauración de Israel? Bueno, este video o estos dos videos, los que les voy a mostrar, a ver, son dos. Vamos a ver. Promesa condicional y condicional. Presentando el pacto y promesa condicional. No, creo que va a partir de acá. Bien. Este video lo que trata de hacer es presentarles a ustedes por qué algunos cristianos ven el pacto abrahámico como condicional y por qué algunos cristianos ven el pacto abrahámico como incondicional. El profesor acá, ya con el señor Mike Heiser, lo que está tratando de hacer es presentarles cómo los cristianos han interpretado este tema del pacto abrahámico. Entonces quiero que lo escuchen, presten mucha atención, por favor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer terminando la sección de video y pues, a ver, pongamos atención. Vamos a ampliar esto. A ver, cuando yo lo hago grande, ¿ustedes lo ven bien? ¿Se ve bien cuando lo amplío? ¿O lo voy a dejar así nomás por cualquier cosa? Ya, voy a apagar mi cámara. Voy a dejarlo, se ve igual así. Quiero que presten mucha atención ya, porque esto de la hermenéutica siempre es complicado. Entonces, yo, antes de atacar a alguien que tiene una interpretación diferente, prefiero primero entender por qué entienden diferente todo este tipo de cosas. Entonces, quiero que presten atención. El responder preguntas sobre por qué los cristianos estarían en desacuerdo sobre la naturaleza del reino de Dios
nos fuerza a volver al Antiguo Testamento. Cuando hablamos sobre un reino terrenal, cualquier discusión de ese tema, usualmente se asume que estamos hablando del cumplimiento de la promesa de tierra del Antiguo Testamento dadas a Abraham y a sus descendientes. Y eso crea imágenes de un Mesías que gobierna desde Jerusalén o Sión. Por lo tanto, el pacto con Abraham y el pacto abrahámico necesita atención. O las promesas de tierra en el pacto aún están en efecto o no lo están. Vamos a ver aquellos pasajes, por lo menos los fundamentales. En Génesis 12, del 1 al 3, leemos esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 15 es paralelo. En el versículo 5 leemos, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el versículo 18 leemos, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Las promesas, superficialmente, parecen más o menos claras. Inclusive obtenemos marcadores de límites en las promesas del elemento de la tierra, pero en realidad hay dos preguntas clave que hacer. La primera es, ¿son estas promesas condicionales o incondicionales? En otras palabras, ¿dependen de alguna manera de la obediencia de Abraham y su descendencia para que se cumplan? Si son condicionales, tal vez las promesas ya no están vigentes, dado que las condiciones en teoría no se dieron, o las promesas del pacto pueden haber sido dadas a alguien más, como a la iglesia, a los gentiles, cuando Israel cayó en idolatría y fue al exilio. Si son incondicionales, por otro lado, las promesas aún estarían vigentes hoy y estarían enfocadas aún en los descendientes étnicos literales de Abraham, los israelitas o judíos. La segunda pregunta que necesitamos pensar es, ¿ya se cumplieron estas promesas? ¿Hay alguna posibilidad de que la Biblia en realidad revele que las promesas de tierra ya han sido cumplidas, específicamente han sido obtenidas? Dios ya ha sido fiel a Abraham y su descendencia, Israel. Si su respuesta a esa pregunta es sí, entonces usted está desviándose a la posición amilenial. Si su respuesta a esa pregunta es no, entonces usted será un milenialista, ya sea del tipo pre o postmilenial. Nosotros en realidad vamos a responder a estos cuestionamientos en unos momentos, pero voy a empezar con la condicionalidad. Estamos hablando del pacto abrahámico y específicamente haciendo la pregunta, ¿son las promesas del pacto dadas con condiciones o no? ¿El pacto es condicional o incondicional? Puesto en otros términos, ¿pudo haber desobedecido a Abraham? ¿Pudo haber violado algún principio teológico, algún principio de adoración? ¿Pudo haber violado algún término del pacto que está más o menos implicado y, empero, las promesas sigue vigente? ¿Pudo Abraham, por ejemplo, haberse negado a hacerse la circuncisión? ¿Pudo él haber adorado a algún otro Dios? En otras palabras, ¿son las promesas incondicionales? ¿No importaba lo que Abraham hiciera? Echemos un vistazo a algunos pasajes. En Génesis 17:1 leemos, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. Saltemos al verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Si vamos a Génesis 22,
Leemos esto comenzando en el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 26, 2. Y el Señor apareció a Isaac y dijo: y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquellos pasajes parecen dejar en claro que Abraham no podía vivir de cualquier manera que quisiera. Pienso que es bastante seguro decir que hay condiciones adjuntas al pacto abrahámico. Notamos en esos pasajes que en varios de ellos el lenguaje específicamente del pacto era repetido. Las cláusulas sobre a través de ti serán benditas todas las naciones y poseerás la tierra y ese tipo de cosas. Específicamente, estos pasajes hablan de que esto va a pasar porque Abraham me obedeció, o las condiciones se extienden en la realidad más allá de Abraham a su posteridad. Sus descendientes también son tan responsables como lo era Abraham. Podemos ver otro pasaje en Deuteronomio 11, leemos lo siguiente: Moisés le está hablando a los israelitas. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Parece bastante claro que la posesión de la tierra, cuando se trata de la descendencia de Abraham, los israelitas, la posesión de la tierra estaba ligada a la fidelidad de Israel. Como el Antiguo Testamento es claro en que Israel fue infiel y enviado al exilio, básicamente hicieron todas las cosas que no debían hacer. Muchos cristianos por esa razón creyeron que la tierra prometida había sido perdida, preparando el camino para que el nuevo pueblo de Dios fuera el reino, un reino mundial que asociamos con la iglesia. Y esa es solo una razón por la cual algunos cristianos, viendo ese material, negarían un milenio futuro de literalmente 1000 años. Pero debemos preguntar, después de haber pensado y observado todo eso, ¿cómo es que aquellos que creen en un reinado de 1000 años desde Sion, de 1000 años terrenales en el futuro, cómo responden? Debemos explorar eso porque hay dos lados de cada historia. Estamos hablando sobre la naturaleza del reino de Dios y más específicamente el pacto abrahámico. En lo que hemos visto, es muy claro que el pacto abrahámico tenía ciertas condiciones adjuntas. Abraham y su descendencia no podían vivir de cualquier forma que quisieran. No podían, por ejemplo, rechazar la circuncisión, no podían adorar a otros dioses,
eran condiciones adjuntas en el pacto. Eso se vuelve importante porque es obvio que Israel era infiel. Y usted dirá, ¿y eso qué? ¿Qué esperamos? Las promesas de tierra en ese pacto están ligadas a la fidelidad de Israel y de los descendientes de Abraham. Así que, ¿cómo rayos es que podemos esperar que las promesas de tierra en el pacto abrahámico sigan allá afuera para ser reclamadas? ¿Cómo puede seguir estando vigentes cuando Israel estaba tan obviamente corrompido y era tan infiel y las promesas de la tierra estaban ligadas a su conducta? ¿Cómo funciona eso? Aquellos que favorecerían la posición de que sí, la tierra sigue allá afuera para ser reclamada, que la idea del milenio terrenal de 1000 años ligado a la tierra y ligado al pacto sigue vigente, ¿cómo argumentaría a favor de su postura a la luz de la infidelidad de Israel? Una de las primeras cosas que va a surgir en Levítico 26. En Levítico 26, comenzando en el versículo 27, leemos: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Eso suena como una especie de anulación de la idea de que las promesas de la tierra fueron esencialmente perdidas por la infidelidad de Israel. Dios está anticipando la situación, diciendo, mira, incluso si Israel se comporta de manera miserable, incluso si no cumplen con las condiciones para estar en la tierra, si confiesan su pecado, si están arrepentidos, entonces perdónalos y me acordaré de este pacto y lo haré. Dice explícitamente, recordaré la tierra. Pero las cosas nunca son tan simples en escatología. Por eso hay un debate. Constantemente hay dos lados enfrentados cuando se trata de toda la naturaleza de la cuestión del reino. El problema es que Levítico 26 se cita en el Nuevo Testamento y quizás en un contexto sorprendente. Si vamos a Levítico 26:11, leemos esto: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En el versículo 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Superficialmente, eso suena magnífico, suena bien. Dios los perdonó y Él volverá y será su Dios. Él volverá. Le da esta idea de la segunda venida. Él regresará a la tierra y ellos obtendrán la tierra. Este es el milenio, la tierra de 1000 años. Pero el problema en aquellos versículos que leí son citados en el Nuevo Testamento por Pablo en 2 Corintios en una manera algo sorprendente. En 2 Corintios 6 leemos: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer Pablo? Pablo tomó la declaración en Levítico 26 sobre el regreso del Señor. Si confesaban sus pecados, Él recordaría el pacto, la tierra, y moraría con ellos. Todas esas ideas en Levítico 26, Pablo acaba de aplicarlas a la iglesia. Él les está hablando a los corintios. La iglesia es aquel cuerpo de creyentes neutrales a la circuncisión, el pueblo de Dios en el sentido del Nuevo Testamento. Así, Levítico 26 no es tan seguro como puede pensar, y aquellos que favorecen al amilenialismo
esta idea de que no hay reino futuro allá afuera para ser reclamado, ellos sacarían esta cita. Pero por el otro lado, aquellos que defenderían un reinado literal de 1000 años, que eso es lo que el reino es, tienen una segunda línea de defensa, una segunda línea de argumentación. Si vamos a Hechos 1 del versículo 6 al 7, esto es después de la resurrección. Los discípulos esperaban la restauración del reino. Leemos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no los corrige, no dice: vamos muchachos, olvídense de esas cosas, se trata de la iglesia ahora. No dice nada parecido, él simplemente dice: miren, no voy a responder a su pregunta porque no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las estaciones de cuando todo esto va a concluir. Es interesante que refleja sus expectativas y Jesús no ofrece ningún tipo de reprensión teológica a ellos. Tomemos este pasaje, Hechos 1, del versículo 6 al 7, en nuestra aproximación a Romanos. Leemos en Romanos 11 que el rechazo de Israel no era permanente. Sí, los gentiles serían atraídos, pero Israel seguía estando en el panorama. En Romanos 11, comenzando en el versículo 11, leemos: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo va de este punto a su analogía del olivo sobre ciertas ramas que serían cortadas y apartadas y nuevas serían traídas, las nuevas siendo los gentiles. Y luego leemos en Romanos 11 esta declaración: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto realmente no es conclusivo ni para unos ni para los otros, pero es una reprensión efectiva. La nación de Israel no ha sido completamente apartada. Así, incluso el uso de Pablo de Levítico 26, aplicándolo a la iglesia, eso no niega o nulifica o contradice lo que él dice en la otra epístola, la epístola de los Romanos. Nada es tan fácil cuando se trata del fin de los tiempos. Este pasaje que acabamos de leer en defensa de Israel siendo traído de vuelta y perdonado. Lo crea o no, este pasaje puede ser utilizado para argumentar que el reino no es literal y terrenal. Así, puede utilizarlo para ir en cierta dirección, lo puede utilizar para ir en una dirección diferente de esta forma. Notará que en Romanos 11:26, Pablo tenía esta idea de que todo Israel sería salvado. Eso suena como una renovación del pacto, el pacto aún vigente. Pero lo que Pablo tenía en mente era claramente una promesa espiritual. Así es como argumentará el campo amilenial. Pablo no está hablando de traerlos de vuelta para ser miembros del pueblo de Dios. Aún pueden ser salvos a pesar de las fallas pasadas de Israel. Pese al rechazo del Mesías por parte de Israel, aún pueden ser salvos. Entonces, su enfoque es la salvación en un sentido espiritual, no la tierra.
Así es como el campo amilenial usará el mismo pasaje para argumentar contra el que Dios recordaría el pacto abrahámico y las promesas de tierra que estaban adjuntas. Cuando él dice, de esta manera, Israel será salvo. Si volvemos atrás y miramos el pasaje, es muy claro. El libertador vendrá desde Sión y desterrará la impiedad de Jacob. Y luego, y este será el pacto con ellos cuando lave su pecado. Es muy claramente espiritual. Usted dice, ¿qué se supone que hagamos? Aún no termino, porque ese pasaje, ese par de versículos, puede ser utilizado para argumentar a favor del otro lado, porque vea, dice, el libertador vendrá desde Sión. De nuevo, tenemos esta idea del retorno. Y usted haría la pregunta, bueno, cuando Jesús regrese, ¿eso es todo lo que significa? ¿Significa salvación? Podemos tener salvación espiritual de Israel en un sentido espiritual antes de que Él vuelva. ¿Cuál es la diferencia si Él vuelve y luego hablamos sobre salvación? Tenemos aquí salvación. Lo que estoy intentando ilustrar para usted es que podemos tomar estos pasajes y dependiendo de los supuestos que tengamos de antemano, podemos tomar pasajes idénticos y argumentar a favor de ambas posturas, ambos puntos de vista, desde los mismos pasajes. Esta es la naturaleza del problema con el fin de los tiempos. Esta es la razón por la cual los cristianos están en desacuerdo cuando se trata de la naturaleza del reino de Dios. Es difícil establecer una posición o la otra. Es por eso que tenemos este debate de antaño. Después del tiempo que hemos pasado aquí hablando de todo esto, estamos prácticamente de vuelta en el punto de salida. Bien, hasta ahí concluimos la sección de la exposición de condicional o incondicional. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tienen dudas, preguntas, observaciones? ¿Qué piensan? No sé si en alguna ocasión han podido... Normalmente en la iglesia siempre hablamos de nuestro punto de vista de los temas, pero aquí ya estamos buscando un nivel un poquito más elevado, un nivel un poquito más de instituto, entonces tenemos que ver las diferentes posiciones, cómo creen, cómo piensan. Pero ese es el dilema de todo este debate con el tema de Israel. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Ok, el primero es fue condicional, no esperamos nada para Israel. Esa es la posición amilenial. Los católicos son amileniales, por ejemplo. El segundo es incondicional y futuro. Ya, pero todavía no. Y podríamos decir un tercero, que es el que estamos en la iglesia, ya está en cumplimiento. Entonces, yo no necesito explicar el primero, pero ¿entendieron ustedes por qué algunas personas no creen en una restauración para Israel? Ese es mi punto con lo primero. ¿Ustedes entendieron el por qué no creen en un plan para Israel? En la mente de la milenial, el pacto abrahámico se ha cumplido con Jesús y con la iglesia. Por eso, para muchos, la iglesia es el Israel de Dios y el pueblo de Dios, no Israel. ¿Se entendió, sí? Hermana Glenda, hermano Anthony, hermano José, ¿entendieron bien ese punto? Bien. Entonces, mire, la clave es el pacto abrahámico. Ustedes entienden cómo funciona el pacto abrahámico y ustedes entienden la mayor parte de la escatología. Ahora, por mucho tiempo se ha malentendido el pacto abrahámico. Nosotros creemos que el pacto abrahámico fue incondicional, como Mike Heiser dice, implica e involucra tanto aspectos espirituales como físicos y terrenales. Ahora, dentro de las facciones que creen en el pacto abrahámico de manera incondicional, estamos nosotros los dispensacionalistas. Ahora, nosotros en el dispensacionalismo creemos que Israel es el pueblo de Dios en un aspecto étnico, es decir, que como pueblo le pertenecen a Dios como un objeto y que en un futuro, énfasis con futuro, obviamente cuando ellos se arrepientan,
cuando ellos se arrepientan de sus pecados, van a ser restaurados. Que eso es lo que habló Heiser acá. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando se habla de la restauración de Israel, a veces las personas ponen énfasis en que, bueno, no es que Israel van a ser restaurados sencillamente porque son Israel. No, Israel va a ser restaurado en primer lugar porque Dios tiene misericordia de ellos y en segundo lugar porque tienen que arrepentirse de sus pecados. Judío que no se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como el Señor, por más judío que sea, no se va a salvar, se lo va a llevar el diablo. Aquí la salvación está en Jesús. Ahora, ¿cuál ha sido el tema con lo del reloj profético y todo esto? Es que para muchas personas ven el cumplimiento del pacto abrahámico, el que implica la tierra, el aspecto terrenal, como en cumplimiento actual. Entonces, para muchos, cuando Israel fue reconocido como Estado, en 1940, si no me equivoco, ya fue dando inicio al cumplimiento de este aspecto del pacto abrahámico. Alfredo y yo y otras personas insistimos que no fue ningún cumplimiento profético, fue algo normal, secular, algo que está pasando. Para que haya un cumplimiento profético, tiene que estar esto: el espíritu, arrepentimiento y señorío de Cristo. Esto tiene que estar vigente. Si hay un cumplimiento profético, si alguien me dice, las promesas de Dios se están cumpliendo en Israel, las profecías se están cumpliendo en Israel solamente porque han recuperado un tuco de tierra y no me hablan del espíritu, arrepentimiento, señorío de Cristo, no han entendido para nada ni el pacto abrahámico, ni las promesas de Dios a Israel, ni no han entendido nada de escatología. Sencillamente se han emocionado porque fulano de tal lo dijo. Ahora, cuando Alfredo y yo hicimos el live, varias gente, pues ustedes vieron que éramos amilianistas, que ya no creíamos en Israel. No, mire, es tan simple. Nosotros creemos en toda la restauración de Israel y toda la restauración de Israel, que va a haber una tierra, Sion, literal, todo, pero solamente decimos que todavía no va a ser, que en primer lugar lo va a hacer Dios, que ellos van a recibir el Espíritu, va a haber arrepentimiento, y eso es todo, es sencillo. Sencillamente estamos marcándole que yo no tengo problema en decir que alguna profecía se esté cumpliendo, no es que estoy cerrado mis ojos a ver el cumplimiento profético, no. Sencillamente que si alguien va a decir que se está cumpliendo, que se cumpla de verdad, que incluyan al espíritu, que tienen un corazón nuevo. Ustedes ven Ezequiel 37, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Ezequiel 37, que del valle del hueso, del valle de los huesos secos y son restaurados? Yo me acuerdo, tengo muchas memorias con todo este tema de la escatología, que había los hermanos en la iglesia y ponían sus estudios en CD, sus estudios escatológicos, y decían que la restauración del Estado de Israel es el cumplimiento de Ezequiel 37, que Dios lo restauró, lo sacó de todos lados, pero ahí vamos a otro asunto. Ezequiel 37, ¿qué implica también? Que le dio un corazón nuevo, que le dio espíritu nuevo, que le dio su espíritu. ¿Todo eso se está cumpliendo actualmente en Israel? Les pregunto yo a usted ya como pensador. Yo no limitaría las promesas de Israel como solamente tierra. Yo creo que hay involucrada la tierra, yo creo que sí. Pero en primera instancia tiene que haber esta restauración espiritual. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para concluir? Espero la clase de hoy haya sido, bueno, de edificación. Entonces, no, amén. Entonces, no es que rechacemos un plan por Israel, no. Seguimos orando por Israel. Es sencillamente, hermano, que tenemos que dejar es un daño. Tenemos que dejar ese escándalo de que, bueno, hay guerra en Israel, Cristo viene, Cristo viene. Yo creo que si no hubiera ninguna guerra ni nada, yo seguiría afirmando que Cristo viene. Bueno, esa es la cuestión.
Yo les dejo de tarea, esto ya es para su investigación personal. Busquen información sobre el pastor Abraham. Bueno, yo voy a tratar de mandarles algo propio del pastor Abraham, que voy a tratar de conseguirlo, pero es importante, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda? Bien. Si no hay preguntas, no hay dudas, para los que vayan a ver la clase grabada, si alguien tiene preguntas, dudas, me escribe por WhatsApp. No, yo vuelvo y remarco lo mismo que dice Hazel. No son temas fáciles. ¿Ah? Ustedes están viendo que hay como que cierta base. Cada uno batea para un lado. A los que no creen en la restauración de Israel, lo que nosotros. Yo soy consciente que cuando interpreto la Biblia tengo mis ideas preconcebidas. No me voy a creer una persona infalible. Soy consciente. Pero tampoco creer en un plan o restauración para Israel tampoco es algo malo, algo pecado, pero es sencillo. Busquemos cómo mejorar nuestra interpretación bíblica, porque algo que quiero mostrarles también es que la Biblia es infalible. La Biblia es palabra de Dios, pero nosotros no somos infalibles. Y como comentamos sobre Gille, por más ungido por el Espíritu Santo que seamos nosotros, podemos ser el mismo Gille y no vamos a ser infalibles en nuestra interpretación bíblica. Nos podemos equivocar. Entonces, en honor a que somos seres humanos, nos podemos equivocar. Hay que esforzarse en mejorar, prepararse y sobre todo leer la Biblia. Eso es lo principal que tenemos que hacer, leer la Biblia y siempre con humildad, además. Nunca nos creamos los que tenemos la última palabra, sepamos escuchar, no critiquemos por criticar y nada, crezcamos en el amor del Señor. Amén. Dios les bendiga entonces, hermanos, Dios les guarde, bendiciones. Yo voy a subir la misma clase grabada ahorita y si pillo alguna información en español buena, se las mando para que sigan leyendo. Hay que seguir estudiando este tema del pacto arámico porque es bastante importante. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones, muy buenas noches.